tuvo una duda o algo, porque terminamos justo a tiempo ayer. Si no, pues continuamos. ¿De acuerdo? Entonces, solo recapitulando, ayer lo que hicimos fue preparar el escenario de la demostración, ¿verdad? Preparar los objetos que necesitábamos para realizarlo. Creamos una CDS, creamos nuestro proyecto data, creamos una entidad por referencia a la entidad que habíamos creado, publicamos el servicio y ahora vamos a realizar las búsquedas y las diferentes opciones que tenemos en el client. Entonces, como dice la documentación, ¿verdad? Vamos a irnos a la transacción de donde encontramos los servicios publicados y de ahí vamos a lanzar el client y llegar a nuestra publicación. La transacción es la que vimos el día de ayer, ¿verdad? Nos muestra todos los que están publicados por acá. Nosotros debemos de tener esta que fue la que publicamos, le agregamos el alias y le dimos acá donde dice cliente SAP Gateway. Entonces, ayer habíamos visto y navegado esto, habíamos visto que acá están las entidades y la entidad que nosotros creamos fue esta de acá. Vamos a ejecutar y nos devuelve información de lo que estaba mostrando allá, ¿verdad? Para comprobarlo, vamos a ir también a la S16N y vamos a ver esta información acá. Bueno, está trayendo 356 registros y acá también 356 registros. Entonces, las primeras opciones que vamos a ir experimentando por acá son, vamos a utilizar el filtro. Vamos a ver cuáles nos ofrece acá en los options. Nos ofrece el batch que lo vimos ayer, platicamos de qué se trataba. El batch lo que nos da la opción de hacer un get o un post dentro del mismo request. Vamos a tener un mismo response para las dos ejecuciones. La otra opción que tenemos acá de prueba es el count y el count cuando lo ejecutamos directamente en la entidad. Voy a volver a seleccionar la entidad. Y ahora sí el count. Y el count me va a devolver la cantidad de registros que tiene esta entidad. Coincide con lo que nosotros tenemos en nuestra CDS entity. La siguiente opción que nos muestra acá es el format. Nosotros podemos formatear el resultado a que nos entregue un JSON que es más fácil de leer que el XML, ¿verdad? Entonces podríamos solo formatearlo para saber la respuesta que nos está devolviendo. Acá para ver otras cosas vamos a agregar filtros y para agregar filtros necesitamos, como lo vieron en la sesión de CDS, ¿verdad? Vamos a poner la variable filters y le vamos a mandar los valores por las que queremos filtrar, ¿verdad? En este caso vamos a mandar el carrier ID con la palabra reservada igual o y Q y vamos a mandar la llave o el valor que queremos filtrar acá, entre comillas, porque es un valor string y vamos a mandarle a ejecutar aquí el execute.
Nos trajo todos los que son A, ¿verdad? También podemos agregar otros parámetros. Aquí vamos a agregar el de JSON para que nos dé la información como JSON. Y ya nos devuelve la información como JSON, ¿verdad? Acá también podemos agregar que queremos que nos entregue el conteo en una línea. Y ahora nos está diciendo que nos está trayendo 26 registros, ¿verdad? Nos está volviendo una línea indicándonos que la ejecución tiene 26 registros. También podemos mandar otros filtros. Y para agregar más filtros, pues usamos la palabra AND y podemos usar esas conexiones lógicas que ya conocemos, ¿verdad? El AND. Igual, y vamos a decirles que nos traiga el 17. Y ahora eso nos trajo 17 registros de los 300 que eran al inicio, ¿verdad? Entonces sí, el filtro funcionó. Vamos a mandar otro que es de tipo numérico y ver cómo reacciona. Entonces acá siempre en nuestro request, acá le podemos mandar otro AND y le vamos a decir que sea el número de asientos y le vamos a decir que 31. Me faltó el equal. Ya nos está volviendo información y vamos a agregarle de nuevo que sea un formato JSON para entenderlo mejor y vamos a decirle que nos devuelva el total de posiciones y ahora dice que traemos 13, ¿verdad? Bueno, tenemos las otras opciones. Podemos ejecutar esto para que nos lo descargue en un Excel y lo ejecutamos. Dice que lo ejecutemos en el browser y lo que me devuelve de resultado es esto, ¿verdad? La información que le solicitamos ya me lo devuelve en un Excel y de aquí pues podríamos hacer el análisis o incluso exportar, ¿verdad? El análisis de la data que estamos exponiendo. Así como la descarga en formato de Excel, digamos, cuando ya ponemos el URL en el navegador, de una vez lo descarga o responde con un arreglo de bytes o algo así. Otra vez, ¿cómo me dijiste? Digamos, cuando le pones para que lo exporte en formato CSV, cuando pones esa URL, lo descarga en automático en el navegador o lo que te responde es un arreglo de bytes para que ya lo manejes y lo... Me lo está devolviendo directo en el navegador y lo abrió directo. Déjame revisar si lo descarga. No lo descarga, sino que me dispara el navegador de una vez y se abre el Excel. ¿De Ah, ok. acuerdo? Las demás opciones que tenemos por acá es ya lo vimos. Eh, tenemos otros datos. Vamos a volver al inicio sin filtros ni nada.
Tenemos estos de metadata, que lo que nos va a hacer es devolvernos la metadata del servicio completo. Hay otras variantes de metadata que nos muestra por acá, que sería el metadata de SAP, que nos va a traer información relacionada con SAP, que vamos a verla por acá. Nos trae información de los campos que estamos mostrando, la información que se ha guardado como parte del elemento de datos. Otra variante de metadatos. Tenemos esto de que son la paginación que me comentaban hace algunos días. Yo puedo pedirle que me devuelva a partir de un registro, decirle que me devuelva a partir del 2, me devuelve solamente dos registros, me devuelve a partir del segundo registro, y yo podría decirle también de que me devuelva solamente dos registros, ¿verdad? O el número que yo quiera, el número que le mandemos allí. Entonces acá me está mandando a partir del segundo solamente dos registros. Entonces aquí podríamos usar para navegar o para, eh, o para lo que nosotros necesitemos de evaluar, ¿verdad? Esta herramienta es la que nosotros tenemos para evaluar nuestros servicios y saber cómo está funcionando, y esto podríamos compartírselo al equipo front para que ellos se den una idea de cómo deberían de consumir el servicio que estamos exponiendo. Estas variables las podríamos, o estos parámetros los podríamos incluir con nosotros que hemos visto de conteo y el resto de información aquí, ¿verdad? Tenemos las opciones que vimos del equal, ¿verdad? Y ahí tenemos otros conectores lógicos, que son estos query options. Estos son lo que nos permite ejecutar allí, ¿verdad? El equal, el no equal y todos los demás que conocemos por allá, ¿verdad? Tenemos la opción de pedir solo los mayores o menores que, y prácticamente es como ejecutar un query a nuestra OData, ¿verdad? Si lo estamos mandando por ahí. Todo esto que vimos en el es en la opción del get, ¿verdad? Estamos haciendo get a nuestro servicio o data. En este caso, nosotros como publicamos el servicio por referencia, no es necesario escribir el código para todas estas opciones. Si nosotros hubiéramos escrito el código para el get, hubiéramos hecho el get manual, esta información de los operadores y todo esto nos llegaría como rangos a nuestro servicio o data, y tendríamos que nosotros manejarlo por código, ¿verdad? Cuando venga el equal, hacer el equal y todo lo demás como nosotros lo necesitemos. Entonces, estas son las ventajas de hacerlo por referencia, de que ya lo está manejando el, el OData, se está manejando directo con la CDS y no tendríamos que escribir código para manejar todas esas opciones. También todos los campos son filtrables. Esto es porque publicamos la CDS, pero si hubiéramos publicado un servicio manual, tendríamos que indicarle qué campos son los filtrables dentro de OData. Otra opción que también tenemos en Query Option es Expand. Eh, Expand es cuando nosotros eh, tenemos dentro de nuestro servicio, tenemos una entidad interna, ¿verdad? Eh, Denme un momento, solo voy a revisar si está dentro de los planes. Sí, Santa, eso es lo que yo voy a explicar después que termines tú.
Ok, pero gracias, Jesús. Entonces, este expand es el que usamos dentro del query option para obtener la información de las entidades internas de la CDS, ¿verdad? Entonces, yo podría venir y expandir mi CDS para que me traiga los hijos de esa CDS que estoy revisando, ¿verdad? También tenemos la opción de Select y aquí le podríamos indicar qué campos son los que queremos que se muestren de La nuestra, descalza, hija. perdón. Em, Aquí podríamos incluir entonces los campos que nosotros queremos que se muestren, en lugar de que se muestren todos los campos de la entidad, podríamos decir que solo muestre algunos, ¿verdad? Que nos interesen también en nuestro set. Listo, con eso se concluye la parte de la demostración del client de SAP. Entonces, ahora tenemos un ejercicio que sería poner en práctica lo que hemos visto, que es crear una CDS entity de todos los campos de la S-Flight, así como lo vimos el día de ayer, crear un proyecto data, crear la entidad de referencia, la CDS entity que crearon arriba, publicar el servicio y hacer las pruebas del GET en el Gateway Client. Entonces, vamos a dar 10 minutos para que puedan avanzar en eso, que surjan dudas y aquí vamos a estar respondiendo las dudas. Entonces, adelante, por acá estoy. Ok. Yo tenía unas consultas de la presentación de ayer. Sí, de la presentación previa a este tema de Gateway. Ajá, bueno, estaba buscando la presentación, pero creo que no, todavía no la han subido. Pero creo que en una dirección, creo que estaban pasando como un parámetro, pero no como parámetro, digamos. No sé si la puede mostrar la de ayer. Me quedó como que esa duda. De lo que vimos con Samuel. Ajá. De acuerdo, vamos a ver si No, podemos verlo sí, por acá. sí, no era como un parámetro, sino que estaba como que en la parte anterior a donde se asignan los parámetros. Los parámetros de qué, en el Gateway o Ah, creándolo. no, ya cuando estamos haciendo peticiones, había como que en la presentación había como que le pasamos le abríamos paréntesis y le agregamos un uno y después de eso había como ya los parámetros normales, pero si no, ahorita estaba Sí, revisando la presentación, pero no, creo que todavía no está. sí, de acuerdo. Ahí lo van a ver con el expand, porque cuando se haga el expand, él va a tomar la llave de la entidad y la va a colocar de esa forma. En lugar de ejecutarlo con filter, él manda la llave. Y entonces ahí seguro vas a poder resolver tu duda. Ah, Pasa ya, que ya, no ya. se han visto. Ajá, entonces ahorita que Jesús continúe con los temas y vean las entidades DIP y hagan el expand en el get,
se van a dar cuenta de eso que decís. Ah, ok, ok, gracias. Sí, Marco, efectivamente, como dice Carlos, cuando se hace entre paréntesis, se le coloca el nombre de la entidad y se le coloca entre paréntesis el valor, en ese entre paréntesis se tiene que colocar el valor que quieres consultar eh, específicamente. Por ejemplo, si tú estás haciendo una consulta a los pedidos de venta para esa entidad el campo clave es el número de pedido de ventas, dentro de esos paréntesis va a ir la llave, en este caso el número de el pedido de venta. Internamente cuando se haga la consulta, él va a buscar únicamente ese registro y lo que conlleve, si tiene spam, lo que conlleve ese único registro. O sea, esa es la condición. Es para hacer un, un select single. O sea, ese es el que equivale al re-entity, que sería el select single en ABAP. ¿Sí? Oh, ya, ya. Es lo que significa. Ok. Ujú. Sí, eso nada más cuando quieres ubicar Mm, un solo registro y ya tú tienes o sabes cuál es el valor que vas a consultar. En cambio, si no sabes y nada más lo quieres hacer como filtro, ahí es donde se aplica el getEntitySet y el que te devolvería y lo tienes que aplicar como filtro como tal, con los auction queries como lo indicó Santa María ahorita. Entonces, esas son las dos diferencias. O sea, o lo haces por filtro, donde te puede ubicar en el registro, o lo haces individual, que ese sería entre los paréntesis, a continuación del nombre de la entidad. Y eso es únicamente te va a devolver el registro que corresponda a la llave que le estás pasando mediante el request. ¿Sí? ok, ok, gracias. Dale, nada.
De acuerdo, regresamos entonces. ¿Alguien logró completar el ejercicio o avanzar algunos o tenga algunos inconvenientes o dudas allí? ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminaríamos el tema de conocer la herramienta de Gateway Client para los servicios o para la operación Get. Y pues vamos a continuar con los otros temas que nos trae Jesús. Listo, Jesús, adelante. Y listo, muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. Me avisen cuando la vean. ¿Y se ve? Sí, sí, se ve. Ok, listo. Ok, buenas tardes. Siguiendo con los temas de el taller de Full Stack de OData, hoy vamos a presentarle o les voy a presentar los temas para crear un modelado de entidad de entidades TIP, cómo crear su asociación y sus navegaciones y cómo hacer sus implementaciones y las pruebas mediante la transacción Gateway, Main Service y el Gateway. Vamos a crear unas estructuras deep para hacer unas consultas GET, un GET single, un GET de varios registros, y vamos a implementar unos servicios, el servicio POST para enviar datos y guardarlos en unas tablas Z. Con eso abarcaríamos los temas que resta del taller de hoy. El contenido del taller, bueno, la descripción del taller, las definiciones previas, que vamos a hacer una creación, implementación y demostración de un proceso GET por código, y aplicando el método expand. Vamos a hacer una creación, implementación y demostración de unos procesos GET por CDS mediante un span y también con su implementación span. La creación, implementación y demostración de un proceso POST y las referencias como tal de donde se sacaron la información del contenido de este taller. ¿Qué aprenderá? Bueno, crear una entidad TIP importada de una estructura de diccionario de datos de DIC en conjunto con sus asociaciones. Implementar el código para obtener información en base a estructuras TIP, GET. Importar una CDS como Data Source Reference con asociación y realizar las consultas de su información correspondiente. Y también implementar el código para enviar información en base a estructuras DIP mediante las peticiones POST. ¿Qué conocimientos previos necesitan? Conocimientos intermedios de OData y conocimientos ABAP. ¿Y a quién está dirigido el curso? A el equipo técnico. Las definiciones previas. Bueno, las estructuras DIP es una estructura la cual está compuesta de varios niveles de jerarquía entre la información que relaciona. Un ejemplo sería una estructura en donde se envían los datos de cabecera de los pedidos de venta y sus datos de posición. Esto no está limitado a que sea nada más un solo hijo, o sea, puede ser una estructura que puede tener varias informaciones o varias estructuras anidadas. En este caso, por ejemplo, puede ser a nivel de cabecera, la cabecera de los datos de pedidos de venta y a nivel de de posición pueden enviarse también internamente los datos de posición, los datos de cliente y etcétera. O sea, no necesariamente tiene que ser una relación uno a uno entre padres e hijos, sino que pueden ser muchas estructuras relacionadas. ¿Qué es una asociación? Es como se llama la relación entre dos entity type. En estas relaciones hay que indicar los entity type involucradas, las propiedades que se relacionan y su cardinalidad. Es decir, hay que definir para las asociaciones, hay que indican cuál es la relación entre la estructura padre y la estructura hijo. Qué propiedades la relacionan entre ellas y cuál es la cardinalidad que se relacionan entre ellas. Ejemplo, si tenemos los pedidos de venta, bueno, un pedido de venta puede tener de n, de 0 a n posiciones. Entonces su cardinalidad sería 1 a nivel de la entidad padre y de 0 a n en la entidad hija. ¿Y cuál es la propiedad que la relaciona entre ellas? Bueno, la propiedad es el código del pedido de venta. ¿Qué es una navegación? Es una propiedad que define la entidad padre hacia qué entidad hija puede navegar desde cualquier operación. Es como que lo que me indica hacia qué nivel puedo ir yo a nivel de las consultas de
esa entidad. Es decir, por ejemplo, en este mismo caso, yo puedo ir de la entidad padre a la entidad hija. O sea, la navegación sería desde la entidad de pedidos de la cabecera de pedido hacia la entidad de posiciones de los pedidos, que sería la entidad hija. ¿Cómo sería el procedimiento para el primer escenario? Que sería de la creación de una consulta DIP para la implementación del GET por código. Bueno, se creará el proyecto de datos donde se importarán como estructura diccionario de datos las estructuras correspondientes a la entidad padre y la entidad hija. Igualito como lo hemos venido haciendo desde que empezamos los talleres, clic derecho sobre la carpeta Data Model y en el menú emergente la secuencia de import y de DCI Struct. Luego que se crean las entidades, en este caso se van a crear dos. O sea, se va a crear, para el ejemplo, se crearán la de cabecera y la de posición. Luego lo que viene es crear su asociación correspondiente. Para ello, no tenemos que ir en la carpeta desplegar, la carpeta Data Model y buscar la carpeta que dice Association y darle clic derecho y darle a la opción Create. En la opción Create, en el wizard, ellos nos mostrarán una ventana, un wizard, para llenar los campos correspondientes. Entonces, está dividido en dos secciones, el Principal Entity y el Dependent Entity. En la Principal Entity es la relación, es la entidad padre de esa asociación que estamos haciendo. Entonces, lo que se le tiene que colocar aquí es, en la Association Name, bueno, se le coloca el nombre de la asociación. En el apartado Principal Entity, aquí se le colocará, como le indico, es la relación, cuál sería la entidad padre. En este caso, es la entidad de cabecera de pedidos de compra. Se le coloca y se le coloca la cardinalidad, que en este caso, como lo había comentado en el ejemplo, sería 1. Este check se queda marcado por defecto para crear la propiedad de navegación correspondiente. Luego, en el Dependent Entity es a dónde o qué estamos relacionando con esa entidad padre. En este caso sería la entidad hija y cuál es su cardinalidad, que en este caso sería de 0 a n. Aquí no se le coloca nada y se le da a continuar. Él acá, luego en el wizard, en el paso 2, se debe indicar cuáles son las propiedades que se enlazan entre las dos entidades. En este caso siempre tienen que definirse cuáles las entidades o las propiedades que se relacionan entre ellas. En este caso, como la propiedad principal o la propiedad o la entidad padre, su campo clave únicamente es el código del pedido, el código el número de documento de pedido de compra, él simplemente, de pedido de venta, perdón, él va a indicarme únicamente la key principal entre las dos entidades. En este caso, nada más me está pidiendo que el campo BLN, que sería la principal de esta entidad, cuál es la que le corresponde a la entidad hija. En este caso, en los dos se llama igual, simplemente se selecciona cuál es la entidad, la propiedad de la entidad hija y se le da a continuar. Acá se le coloca, esto viene por defecto, aquí es como un resumen de decirte, mira, este va a ser la entidad set relacionada a esa asociación que estás creando, cuál es su entidad principal y cuál es su entidad hija, por así decirlo. Y simplemente se culmina el proceso. Ya luego que se crea, que termina la pantalla del wizard, simplemente lo que hay que ir es a regenerar el proyecto para que genere las clases y los objetos correspondientes al proyecto de data y irnos a redefinir este método que está acá, que es el get expand entity set. Si recuerdan en las sesiones anteriores, siempre hemos redefinido los métodos específicos de cada una de las entidades relacionadas. Es decir, si yo creaba, o estoy creando acá, la entidad sales o ítem, yo me iba al get entity set de esa entidad creada. En este caso, como es una estructura DIP, no hay una propiedad específica para DIP por cada entidad, sino que hay un método global que es el get expand entity set, que ahí es donde se define o donde se va a colocar toda la lógica para aplicarle para que la información se devuelva de manera
expandida, es decir, todos los datos a nivel de cabecera y los datos de posición en un mismo request. Entonces, para el ejemplo que vamos a hacer una consulta a los datos de cabecera y posición de los pedidos de venta creados en el sistema. Primero se creará una estructura de cabecera con los siguientes campos, luego se creará la de posición, se creará una entidad, su estructura DIP, los cuales tendrá todos los campos de cabecera, más un campo adicional, que ya lo veremos cuando vayamos al GUI, que se llamará ítem, que será de tipo tabla de esta posición. Esto es para que cuando se arme la lógica, se, se almacenen los datos correspondientes a las posiciones, ya que, como bien lo definimos en la asociación, esto puede ser o 0 o 1 o varias posiciones. Entonces, esto va a ser en los primeros pasos. Crear la estructura DIP a la cabecera con sus posiciones, crear la entidad con la estructura de cabecera con el nombre sales OHD, crear la entidad, la estructura de posición con el nombre sales o ítem, crear la asociación entre ellas dos con este nombre, regenerar los objetos y aquí se van a redefinir dos métodos. Ahorita les comenté que era el span entity set, pero también hay que hacerle con el get span entity. Esto, si bien recuerda cuando les comentamos o le indicamos cómo sería o cómo se comportan los entity set y los entities, el span entity set es cuando pueden ser de uno a muchos registros que pueda devolver ese request. Y si nada más quieres devolver un solo registro, se tienen que, que implementar el método entity. O sea, esto es el global para el método expand para cuando sean más de un registro y este va a ser el método para cuando se requiera consultar un solo registro. Y como último paso, probar los métodos get mediante la transacción main service mediante el gateway. Entonces, nos vamos al GUI. Ya tengo mi proyecto de data creado acá. Aquí no tengo nada. Pero los primeros pasos es crear las estructuras que voy a importar en el proyecto data. Entonces, en este caso, voy a crear mi primera estructura que sería para los datos de cabecera. Creo mi estructura. Me voy a indicar que estos son los campos. Okay. Estructura. Yeah. Acá. Lo guardo. La orden de transporte. Acá tengo que definir, porque si no me va a dar error, el tipo, la moneda para el tipo de moneda activo. Una advertencia, pero está activado. Ahora nos vamos a la siguiente estructura, que sería para los tipos de posición. Voy a crear igual estructura. Post. Data. Los campos. Aquí es de guardo y acá lo mismo. Hay que colocarle la referencia tanto para la de cantidad como para la de moneda. Guardo y activo. Aquí tenemos esto. Y acá, como bien les decía, esta es mi estructura de posición. Pero como pueden existir más de un registro como posición, vamos a crearle también su tipo tabla. Y tabla.
Mira. Y tengo mi tipo tabla. Correcto. Ahora, vamos a crear la estructura div para que vean cómo sería una estructura div. En este caso, voy, creo la 3. Viene mi estructura. Data. Acá vengo. Y como bien le decía, mi estructura div va a tener mis campos de cabecera. Campos de cabecera. Y, bueno, primero vamos a guardar. Y él va a tener un campo ítem que va a ser del tipo tabla que creamos para las posiciones. Aquí me va a dar error primero. La referencia. Y activo. Entonces, tengo mi estructura con mis datos de cabecera. Tengo mi estructura para los datos de posición. Tengo mi tipo tabla para los datos de posición. Y esta es mi estructura div. ¿Por qué le decimos div? Porque como les comentaba, estos son datos de cabecera e internamente él va a tener una propiedad ítems que puede tener los n posiciones que pueda tener ese pedido de venta. Entonces, ya cumplimos acá con crear las estructuras. Ahora nos vamos de nuevo al proyecto OData. Le damos aquí a visualizar, a modificar. El import de DCI structure. Aquí según la presentación, la entidad se va a llamar así. La de cabecera. Y se va a referenciar a esta estructura. Doy siguiente. Marco todos los campos. Doy a Next. Le indico que el campo clave va a ser el código del documento comercial. Y culmino. Culmino. Tengo la primera entidad. Ahora, de nuevo, para los datos de posición. Vamos a la presentación. Tengo ítems. La estructura sería la 2. Le doy a siguiente. Marco todos los campos. Aquí los campos clave son el código del documento y la posición. Y culmino. Y listo. Acá tenemos las dos entidades creadas. Ahora vamos a crearle su asociación. Aquí le damos clic derecho en la carpeta Association. Le doy a Create. Y en la Association Name vamos a colocarle el nombre que coloca aquí. Que este sería el nombre de la asociación. Aquí le indico que la entidad principal, ahora puedo abrir el Maxcode, me dice, ok, voy a hacer la HD, que sería los datos de cabecera. Y su cardinalidad va a ser 1. ¿Y cuál es la entidad dependiente? Bueno, la entidad hija, que en este caso sería sales o ítem, y su cardinalidad puede ser de 0 a n. Simplemente le damos Next. Como le mostré en la presentación, aquí me indica, ok, esta es la clave principal de esta entidad. Indícame cuál es la propiedad que corresponde a esa propiedad en la hija, cuál es la propiedad que corresponde de la entidad padre. Entonces aquí le podemos dar al Maxcode, nos muestra todos los campos que tiene esta entidad y simplemente la seleccionamos, le damos Next y todo esto se mantiene igual, aquí no hay que modificar nada. Le damos Finish y ya nos creó la asociación correspondiente. Ahora, un punto importante acá. Para poder hacerlo el span, uno tiene que indicarle
cuál es la propiedad que está relacionada a ese spam. Y también internamente, a nivel ABAP, hay que colocarle cómo se va a llamar o cómo lo vamos a identificar dentro de, de la condición por código de ese expand. Entonces, para hacer el llamado, ahorita lo vamos a ver cuando vayamos a la implementación, pero deben recordar que cuando se haga la implementación del código en el expand, en el query, en la petición, este es el nombre que se le tiene que colocar cuando se llame a ese expand. No se le va a llamar el nombre de la asociación como tal, que fue la que le colocamos aquí toda completa, no, porque esta es la que permite la propiedad de navegación entre la entidad padre y la entidad hija. Y lo otro importante acá es que, si recuerdan acá, en aquí no, en la 3, yo acá, no, ay, coño, le puse ahí, déjame volverlo. Aquí creo que le puedo cambiar el. No. Ok. Aquí. Esta estructura le puse TT, pero es la estructura. Acá yo le puse que la propiedad donde va a almacenar todas las posiciones se va a llamar ítems. Pero internamente, cuando se envía la información desde el gateway y llegue a la clase, al método getExpandItSet, él va a esperar que la propiedad en esta estructura se llame de esta forma. Sales o ítem set. Entonces, la manera de manejarlo en este punto sería de dos formas. O en la estructura div que se creó acá, en la estructura div, acá, que se creó, o le colocan el nombre que define, que coloca automáticamente el proyecto data, o simplemente le colocan este nombre dentro de la definición en el proyecto. Acá, simplemente le colocas ítem y se guarda. Entonces ahora lo que queda es regenerar el proyecto. Y ya tenemos todo el proyecto regenerado y con las propiedades colocadas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso, como lo había indicado acá, sería redefinir los métodos getExpandEntitySet y getExpandEntity. Esto para las consultas cuando se da más de un registro y cuando se da una consulta de un solo registro en específico. Para ello, nos vamos. Simplemente podemos venir acá, irnos a cualquier método, go a Workbench, aquí no importa, bueno, aquí es lo que le comentaba. Acá, bueno, aquí me devolvió. Y simplemente, acá le tengo que quitar esto aquí para que me muestre todos los métodos que tiene la implementación de este proyecto data. Entonces, como bien le comentaba al principio, nosotros normalmente, o lo primero que les enseñamos es que si vas a hacer una consulta de una entidad, se redefine el método que corresponde a esa entidad que estás creando. En este caso tengo el getEntity, es el getEntitySet de la cabecera y getEntitySet de la de orden, de la de posición. Pero como en este caso yo no voy a hacer unas consultas directas o simplemente únicamente cabecera y únicamente posición, sino que lo voy a implementar como un expand, hay que ubicar el método expand entity y expand getEntitySet. Entonces, simplemente venimos acá nuevamente, lo ponemos para modificar la clase y nos paramos sobre el método y le damos al botón de volver a definir método. Acá, simplemente borro esto y ya tengo el código acá y lo voy a pegar y les explico cómo es la implementación acá.
acá porque me olvidé el nombre. Ok. Aquí está. Activo. Y ya tengo mi implementación acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo acá? Como bien le comentaba, este método es compartido para todo el proyecto OData. Es decir, no está anclado a una sola entidad. Entonces, qué es lo que significa esto? Que en este caso, para poder hacer o implementar alguna funcionalidad para una entidad en específica, hay que evaluar cuál es la entidad que se está consultando o ejecutando en la petición mediante el gateway o mediante las peticiones externas o la aplicación que la esté consultando. En este caso, esta variable IB Entity Set Name me indica cuál es la entidad que se está llamando en la petición. Y recuerda que es el entity set es el nombre de la entidad que se creó en el proyecto data más el sufijo set. Entonces, aquí hay que evaluar qué entidad es la que se está llamando mediante la petición. Para este caso, yo voy a evaluar que únicamente va a ser la de cabecera. ¿Por qué? Porque la cabecera es la única que tiene navegación hacia la de ítems. En este caso, y acá, otro punto importante que fue lo que indicó mi compañero Carlos ahorita, es que si bien cuando es una CDS y se hace el import mediante Data Source Reference, todos los filtros, todas las consultas, todos los sort, todo lo que sea de query, él lo implementa automáticamente. Ahora, mediante código, si uno quiere hacer un filtro, eso viene dentro de esta tabla. Entonces, para poder aplicar filtros, uno tiene a nivel de código, como él bien lo dijo, a nivel de código, uno tiene que hacer la lógica para obtener esos valores. En este caso, le estoy aplicando de una vez la lógica para cuando vengan filtros. Los filtros va a ser únicamente, ahorita lo tengo únicamente para el campo BBLN, que va a ser el código del pedido de venta. Entonces, simplemente acá leo cuál es el filtro, cuál es el registro que equivale a esta propiedad y lo voy almacenando en un objeto de rango, en una tabla de rango que equivale a este campo. Simplemente leo lo que tenga ese select option y lo paso a un objeto de rango que está definido para el campo que yo quiero filtrar. Esto simplemente, como le digo, esto va a ser una tabla que va a tener todos los filtros que se le colocan. En este caso, si por ejemplo, si le quieren colocar más de un filtro, esta tabla va a tener los n registros correspondientes a las propiedades dentro del, de la definición de cada propiedad de la entidad. En este caso únicamente estoy leyendo de la propiedad BLN y almaceno los valores en este objeto de rango que equivale a ese pedido el código del pedido de compra. Ahora, luego que hago esto, simplemente hago una consulta. Aquí le estoy diciendo que me va a hacer una consulta a la BBAK, donde los va a almacenar directamente en la tabla ITKPB y que sea que tenga o que estén dentro del rango de estos filtros que se mandaron acá. Simplemente, si no se manda ningún filtro, esto se omite y a nivel de las consultas de los LGABAP, cuando se hace un in a un objeto vacío, él simplemente los toma todos. Válido que se tenga que obtuvo valores en esta consulta, busco sus posiciones y simplemente voy llenando mi estructura div. Mi estructura div es esta div que estoy creando acá. Esto va a ser de tipo tabla de mi estructura, donde tengo mis datos de posiciones y y mi estructura o mi campo que equivale a las posiciones, que va a ser de tipo tabla. Entonces, paso los valores, creo mi registro, le paso los valores que consiga a nivel de cabecera y luego por cada posición voy llenando su estructura ítems y voy almacenando cada registro de acá. Luego que él culmina o se hace la culminación de esta lógica para el armado de los valores y de las posiciones, de
de la, que corresponden a las entidades creadas en el proyecto OData. Entonces, con esto ya tenemos creado la implementación y simplemente ahora nos vamos al mandante 210. Mandante 210 y nos vamos a la transacción main service y me botó. Vamos a ingresar de nuevo. Si tienen alguna duda, si voy muy rápido, me pueden detener y me pueden ir comentando. ¿Okay? Vamos a la transacción main service. Aquí aplico el filtro. Lo busco. Ubico, ya tengo todo el sistema alias, esto ya lo vimos. Como cargué, o sea, como hice regeneración de objetos, creé objetos nuevos y le hice las implementaciones, yo sí, aquí vengo, le damos al Client Side Gateway. Y aquí me muestra la pantalla que le había mostrado a mi compañero Carlos anteriormente. Ubicamos las entidades, en este caso nada más tengo 2. Ubico la que quiero llamar. Eso va a ser esta. Y acá le puedo que va a ser formato JSON. Si yo le doy acá, él en teoría me debería decir que no. O me debería dar error. ¿Por qué? Porque ese método no está implementado. ¿Eh? ¿Ve? No me devuelve nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo la consulta a la entidad específica. Ese método yo no se ha implementado. Lo que se ha implementado es cuando se hace el expand. Entonces, ahora, si yo vengo ahora y le coloco estos query options, okay, donde le voy a colocar que me haga expand hacia esta entidad. Como bien les comentaba en un principio, acá, si me devuelvo, el nombre que le tiene que colocar cuando se hace el request y acá, ese nombre que le quieren colocar es el equivalente a el nombre que se genera acá como propiedad de navegación, que es el sales o item set. Entonces, aquí se le dice, ok, hazme el expand, consúltame todos los datos de esta tabla, de esta entidad, y también hazme el expand hacia esta entidad de navegación y muéstrame todo lo que tenga esta entidad de navegación. Si yo lo ejecuto, vean que acá tengo mis datos de cabecera, que son los campos que yo les indiqué acá, que son todos estos campos, hasta el campo Spark, y aparte tengo mi campo set o item set, que este es el equivalente a los ítems, y me devuelve de una vez en la petición la posición que corresponde a este pedido de compra. Si ven acá, el campo BLN, en este caso es 500.000 o 5 poco 0, y este corresponde a la posición de ese mismo documento. Y así con todos los demás campos. Ahora, la otra forma de probarlo acá sería mediante estos query options. Sería, le aplico un filtro donde el campo BLN va a ser igual a este código de documento, y aparte hazme el expand hacia esa entidad hija y me lo pone o me muestra la información en formato JSON. Si yo lo ejecuto,
El acá me muestra únicamente ese registro y las posiciones correspondientes a ese registro o a ese pedido de ventas como tal. O sea, esta es la forma de filtrarlo mediante el getEntitySet, o sea, el span getEntitySet. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta validar acá? Vamos a cerrar esto. ¿Qué nos falta validar acá? Hacer la consulta de un solo registro. Entonces, nos volvemos a la clase. A la clase. Y ahora ubicamos el siguiente método, que el siguiente método corresponde a al getSpanEntity. Entonces, modificar, parar sobre el método y redefinir el método. Y acá borro esto y hacemos la implementación de cuando es un solo registro. Ya lo tengo acá, lo voy a copiar y le explico. Valido, esté bien. Ok, aquí es. PT. Listo. Entonces, como lo vimos en el método anterior, igual getSpanEntity no es equivalente a un solo o específico a una sola entidad. Entonces, aquí se van a evaluar todas las entidades que tengan preestablecida ese proyecto data. Entonces, hay que aplicar la misma condición, donde hay que evaluar cuál es el nombre de la entidad. En este caso, vamos a evaluar que la entidad va a ser SAL o HZ. Y acá, el valor se tiene que pasar de la siguiente manera. Es lo que nos había preguntado el compañero, creo que fue Marco, ¿qué pasaba cuando se le pasaba entre paréntesis? Bueno, cuando se le pasa entre paréntesis, esta tabla es la que se llena. ¿Por qué? Porque es la tabla de llaves de esa entidad. Entonces, simplemente leo en esta tabla la propiedad que venga con el nombre que quiero, que voy a filtrar, y simplemente la almaceno, y con esta variable es que hago las consultas a la tabla. Aquí si ven, como bien le decía, es un select single a la BBAK con el valor que se le pasa mediante el request entre los paréntesis, que va a ser un solo registro. En este caso acá, valido que sí esté lleno, luego busco las posiciones correspondientes a ese pedido que conseguir acá y hago el llenado de la tabla, de la tabla DIP, con sus datos correspondientes de posición, y se lo paso a el método copy data to ref para que pase o evalúe, que haga el match entre los valores que están acá contra los valores que están definidos en el entity. Entonces, activo acá y simplemente nos vamos otra vez al gateway, y la siguiente forma sería de esta manera. Aquí le tengo como filter, pero ahora yo quiero que sea filtrado únicamente ese registro como si fuese un read. Entonces, se le coloca el nombre de la entidad, entre paréntesis, el código de la que se le está pasando. En este caso, es el código el valor del pedido de, de venta. Le estoy diciendo que aparte que cuando me consiga los valores de cabecera de ese registro, me haga el expand y me muestre los ítems de ese pedido y me lo coloca en formato JSON. Si yo lo ejecuto, aquí obtengo los valores. No hubo mucha diferencia porque
Al final estaba consultando el mismo registro, pero simplemente es consúltame el único registro que equivale a la llave, que en este caso la llave es el BBLN, con el código de documento 50.000 o 500.000, y aparte me muestra todas las ítems que corresponden a ese documento acá. Entonces, estas serían las tres formas de hacer el expand mediante por código, hacer el spam por código. Entonces, ¿tiene alguna duda hasta acá? Si no, continuamos. Acá, ya lo completamos, probamos los métodos, redefinir los dos métodos y aquí. Aquí le tengo un ejercicio, pero creo que por el tiempo no nos va a dar. Entonces, voy a continuar con los temas y al final nos regresamos para mostrarles los tres ejercicios que tengamos, para ver si nos da chance de completar los temas acá. Entonces, continuando con el siguiente tema, es la creación de entidad DIP mero mediante una CDS. Entonces, se debe crear una vista en CS donde se haga la consulta de información que se requiera a exponer, en donde se debe indicar las asociaciones correspondientes a los datos y exponer las asociaciones dentro de la estructura de la CDS. La asociación que hicimos mediante el proyecto Data, que fue la de la carpeta, Association, crea todo, él lo toma directamente en el Data Source Reference mediante la CDS, mediante el association que se le coloca dentro o lo que se define dentro de la CDS. Entonces, lo que hay que hacer acá, simplemente se debe crear la CDS, donde se tengan las asociaciones, clic derecho en el Data Model, en Data Source Reference, se hace el import de la CDS y cuando se hace el import de la CDS, acá me va a mostrar las asociaciones correspondientes o que tiene esa CDS y se debe marcar si se quieren exponer o no. Entonces, simplemente acá, ahorita lo vemos con más calma en la implementación mediante el proyecto y lo revisamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a crear una CDS en el proyecto. Vamos a crear una CDS que contenga los datos de cabecera de pedido. Una cabecera de pedido y los datos de posición como una asociación. Entonces, para implementación, ahora sí nos vamos al Eclipse. ¿Por qué? Porque tenemos que crear la CDS. Entonces, nos vamos para el Eclipse. ¿Okay? Y le damos carga a Core Data Services, a New Data Definition. Y acá le vamos a colocar el nombre. Ya le indico el nombre. El nombre. Y CDS Spam o Data. Lo doy a Next. Pide mi orden de transporte. Le digo que es una entidad. Le doy Finish. En este caso ya tengo el código. Voy a copiarlo y les muestro qué es lo que se está haciendo acá. Acá tengo tengo mi CDS principal en donde va a tener su select a la tabla BB acá
y que me va a mostrar los datos de cabecera y tengo una asociación a esta CDS donde se van a mostrar los datos de ítems. En este caso me está dando error acá porque simplemente no existe esa CDS. Recuerden que, como le había comentado en la clase de CDS de asociación, simplemente si uno quiere exponer todos los campos de la CDS, uno llama a la tabla estándar, pero en este caso si uno quiere campos específicos, simplemente uno le tiene que colocar o crear una CDS donde tenga únicamente los campos que se requieran. Entonces, en este caso, vamos a colocarle aquí post, vamos al siguiente, entidad, y le doy a finish. Y acá tengo mis datos de posición. Entonces, esta CDS hace, hace la consulta a la tabla BBAP, que es la tabla de posiciones de los pedidos de venta, y obtengo todos los mismos valores o los mismos campos que de las entidades que hicimos por código, el get por código. Entonces, esto es simplemente lo mismo que habíamos visto para definir las unidades de medida, tanto de currency o unidades de medida dentro de la CDS para que no dé el error. Acá guardo, activo. Ah, otra vez esto. Ok. Vamos a cerrar acá. Vamos a volverlo a abrir ahorita porque no me está dejando. Vamos a ver. No sé si esta vez me deja, no creo, pero... no me deja. Vamos a volver a abrir el Eclipse. A ver si se refresca. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Ahí vamos bien. Ok. Aquí ahora de nuevo. A ver si me limpia los bloqueos. Acá. No. Santa, ¿sabrá qué podemos hacer aquí para que me haga el desbloqueo de este objeto? Porque entrando a la SM12 no me da la opción de la papelera para eliminar el bloqueo. Santa. Sí, Jesús, ¿me estás hablando? Sí, sí. Que Sí. mira que me está dando un tema acá en el Eclipse que no me deja activarlo porque dice que lo tengo bloqueado yo. Pero, o sea, acababa de guardar y crear, pero no me deja activarlo.
Entonces me estoy yendo acá a la SM12 y no me deja eliminarla. ¿Ves? ¿Para qué podemos hacer aquí para que me deje? Pues si no, no puedo avanzar acá. Pues la vez pasada creo que reiniciaste tu Eclipse, pero podrías crear otra CDS, copia de esa y usar la nueva. Vamos a ver. Y creo que lo que hice fue esperarme un rato, pero vamos a ver. Siete, a ver. Vamos a ver este entonces. Acá ya no me da error. Guardo. Activo. Y ya tengo mi vista CDS con mi asociación correspondiente. Esto es lo que me va a decir que estos son los datos de cabecera y estos son los datos de posición. Entonces ahora nos vamos con este nombre hacia el proyecto data. Entonces simplemente nos regresamos. Y acá y data model, reference, data source. Y aquí se le indica el nombre de la CDS. Vean que acá, como bien les decía, aquí tengo mi vista principal, mi entidad principal, y él acá me define o me coloca de una vez cuál es su asociación que corresponde a esta CDS. Le marco que sí, que la exponga también, y le doy a Finish. Él aquí ya me la crea. Entonces ahora le damos a guardar y regeneramos proyecto. Me va a pedir orden de transporte. Y acá hay que volver a generar el proyecto. Simplemente volvemos a regenerar el proyecto. Y ya tenemos, ya tenemos la entidad expuesta. Entonces, ahora, como bien le comentaba aquí en la presentación, para el caso de las CDS y las asociaciones y las entidades se generan en automático y la lógica de la consulta de información es la CDS, por lo que solamente quedaría hacer la prueba mediante el SAT Gateway Client y validar que la información se muestre de manera correcta. Entonces, ahora acá no hay que hacer más nada, o sea, no hay que hacer ningún paso de la asociación, simplemente nos vamos directamente hacia el gateway. Aquí cierro acá y vamos a volver a entrar acá. El main service. Busco mi proyecto. Le digo cargar metadatos. Dice que lo hice correctamente. Y hago la consulta. Acá, nuevamente nos vamos a entidad, a las entidades. Y ahora tengo las entidades nuevas, que son la de cabecera y la de posición. En este caso, como es una CDS, ella ya tiene expuesta todas las consultas, tanto de
consulta de varios registros únicamente, no de todo de una sola. Entonces, vamos a hacer la consulta primero de todo. Aquí me devuelve. Aquí me devuelve la información correspondiente. Ahí me está devolviendo toda la información que consigue ese CDS. Y vean que acá me coloca la asociación, que este sería el nombre que se le va a colocar cuando se haga el expand. Sería el toItems. Aquí lo coloca, en este caso, de Ferret, porque no se le está indicando que lo muestre, pero él internamente sabe o puede saber que esta entidad puede irse a esta asociación o esta entidad para mostrar los valores correspondientes. Entonces, ahora en la siguiente filtro, vamos a hacerle un filtro únicamente con un valor, aplicándole el filter. Aquí faltó. Aquí. El filter y obtengo nada más ese único valor. Tengo únicamente ese valor y está. No me muestra la posición porque no lo he pedido o no lo he colocado en el request. Ahora, para irse o validar o navegar hacia la posición únicamente, lo que se le debe colocar es la siguiente. No lo aplicamos como si fuese un select single y se le coloca barra toItems, aquí el toItems, y aparte que le digo que me lo coloca en formato JSON. Si lo ejecuto, él me está mostrando únicamente la posición que corresponde a este registro desde esta CDS. Entonces, le mostré cómo mostrar los datos principales. Le mostré cómo filtrarlo con un solo específico y cómo navegar únicamente para los datos de posición. Entonces, ¿qué es lo que falta acá? Hacer la validación como si fuese un expand. Entonces, aquí la condición sería, ya va, momento, momento, por favor. Entonces, como vimos en lo anterior, el llamado del expand debería ser así y únicamente se le colocaría en vez de acá, el salto acá, debería ser tu piso ítems. Y ejecuto. Ahora dirán, mira, ¿por qué no devuelve el registro? Esto tiene una razón de ser. Como bien lo comentó mi compañero Carlos, la mejor manera o la best practice para hacer estos tipos de consultas siempre se recomienda que sean mediante la CDS. ¿Por qué? Porque esto que no me esté devolviendo el resultado es por consecuencia de que nosotros redefinimos en el proyecto OData la clase del getExpandedTySet. Entonces, ¿qué pasa? Como bien le comentaba, todo lo que sea correspondiente a expand pasa mediante ese método. Entonces, aquí, aunque estamos haciendo el expand, lo valida automáticamente el ACDS o lo ejecuta automáticamente el ACDS, él entra al método
que nosotros redefinimos al getEntity, el expand getEntity set. Entonces, como no hay ninguna validación o no hay ninguna lógica que aplique para esta entidad, ella simplemente dice, ok, no tengo nada que hacer acá, no te muestro nada. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer acá? Bueno, para que vean cómo se resuelve ese tema. Y simplemente la solución es algo muy sencilla. Simplemente hay que devolver a colocar el método de la manera original, sin redefinir. Entonces, nos vamos para acá, ubicamos, aquí le con el filtro, ubicamos el método. Voy a hacer un respaldo, por si acaso, para que vean por qué. Cuando uno devuelve la definición del método, todo el código que está dentro se pierde. Entonces, hice el respaldo acá, devuelvo para acá y le doy a modificar y le damos al botón que está acá, dice anular redefinición. Dice, atención, la implementación se va a borrar la implementación, le digo que sí. Y él simplemente ya está borrado. La definición de ese método está borrada. Entonces ahora sí, yo me devuelvo hacia el gateway y trato de ejecutar. Vean que acá les muestra automáticamente. Les muestra los valores de cabecera y como le estoy diciendo que me haga el expand hacia toItems, que es la asociación que tiene definida esa CDS, él me está mostrando los datos correspondientes por cada registro de cabecera, cuál es su registro de posición. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? O sea, como best practice, como lo hemos comentado, la mejor manera cuando se hagan consultas, cuando se hagan servicios de consulta, es mejor hacerlo mediante la CDS. ¿Por qué? Porque primero, todo cambio que se haga mediante la CDS, ya sea agregar campos, borrar campos, todo lo que sea de agregarla a la CDS, lo toma automáticamente el proyecto OData. Las definiciones, las redefiniciones, el aplicado de los filtros, el spam, él lo hace automáticamente la CDS. En cambio, si lo hacen por código, vean que tienen que hacer, aplicar ustedes como propiamente, tienen que aplicarle todas esas condiciones. Cuándo sería una filtro, cuándo sería un ordenamiento, cuándo sería el spam, cuándo. Entonces, todo ese tema se tendría que hacer por código. Cuando ya de una vez la CDS por el Data Source Reference ya lo hace en automático. Entonces, esta era la razón de por qué no me estaba mostrando registro. Entonces, aquí simplemente si en el proyecto data tienen alguna definición o alguna redefinición de ese método y le quieren hacer expand a una CDS, deberían evaluar si efectivamente eso que está redefinido en el método expand de getEntitySet lo pueden transformar o lo pueden pasar a CDS. ¿Para qué? Para que automáticamente la CDS se encargue de hacer todos los queries o todas las operaciones pertinentes que corresponden a esa entidad. ¿Tiene alguna duda hasta acá? Si no, ok, continuamos. Acá igualito le dejaba un ejercicio, pero por el tiempo vamos a continuar con el último tema, que sería cuando son un post. Entonces, ok, prácticamente lo del post vamos a hacerlo lo mismo. O sea, a manera o sea, estamos hablando de post, pero estamos hablando de post cuando se envía mediante una estructura DIP. Al igual como los otros dos métodos que ya hemos redefinido hasta ahorita, que sería el expand entity y expand entity set, existe un método que abarca todas los posts o las creaciones DIP del proyecto data. Y hay que aplicarle lo mismo. Creo que el método se llama create entity set. De todas formas, déjenme y les confirmo.
Create the entity. Entonces, hay que aplicar prácticamente lo mismo. Aquí a nivel de la secuencia de procedimiento, bueno, se crea el proyecto, se hace el import de las estructuras, se hace el import de la estructura, se hace igual la asociación. En este caso sí se debe hacer la asociación porque aquí estamos definiendo unas entidades y unas propiedades específicas para cumplir con el requerimiento o lo que se necesite hacer en este caso. Simplemente lo mismo, crear la asociación, cuál es la asociación principal, cuál es la entidad principal, cuál es su cardinalidad y cuál es su relación a la navegación, a la entidad hija, a la entidad dependiente. Entonces, los mismos pasos que creamos para cuando hicimos el getEntity por código, se define cuáles las relaciones, cuáles son las propiedades que se relacionan entre ellas, termina la creación de la asociación y simplemente, como bien le comentaba, ir a la clase que del proyecto data que termina en DPC EXT y debemos ubicar el método createDeepEntity y ahí es donde se va a hacer la redefinición de ese método y donde se va a colocar la implementación o la lógica para ese proceso. En este caso, para hacer una demostración, es simplemente lo mismo, crear la estructura de cabecera y crear su entidad sales OHD en el proyecto data, crear su entidad hija, crear su estructura DIP para la cabecera y sus posiciones, la asociación, regenerar el proyecto y redefinir el método createDeepEntity, donde se enviará la información o la estructura mediante el body del request, en donde se almacenará esa información en dos tablas Z. Una tabla Z que almacenará los campos de cabecera y una tabla Z donde se almacenarán los datos de posición. Y luego probar el método POST mediante la transacción mail service. Para este caso ya hicimos hasta el punto 5 porque vamos a reutilizar las mismas entidades que ya hicimos para el getEntity, pues, para hacerle continuidad al mismo ejercicio. Ya del punto 1 al 5 en este caso ya se hizo, entonces ahora nos iríamos directamente a la redefinición del createDeepEntity e implementar la lógica del proceso. Entonces, acá nos devolvemos para acá. Nuevamente, para que lo validen. Existe la estructura sales OHD, existe la entidad, la de ítems, existe su asociación, existe su propiedad de navegación que sale o item set y lo que vamos a hacer es ir a la clase donde se implementan las operaciones y debemos ubicar el createDeepEntity. Acá no me muestra, pero es porque tengo este check acá. Entonces, ubicamos el método, que es aquí, el createDeepEntity, y le damos a redefinir. Acá me muestra esto. Lo elimino y vamos a implementar el código que ya lo tengo, lo copio y lo explico. ¿Okay? Ok. Entonces, le vamos a activar acá y les explico. Tenemos aquí las definiciones. Esta es mi estructura tip, como bien la creamos temprano. Tengo mis datos de cabecera, tengo mis datos en mi campo ítems, que va a ser de posición, donde tengo ese tipo tabla y tengo una tabla interna para la tabla Z la tabla Z de donde voy a almacenar los datos que voy a enviar, la tabla interna de posición donde voy a guardar los datos de posición,
una tabla interna para los mensajes del sistema y la variable del container para poder enviar los mensajes mediante el header, que eso, como lo habíamos visto en las clases anteriores, es lo que le habíamos comentado de que debería ser la best practice para el envío de la información de la respuesta de los procesos que hacemos mediante los OData. Entonces, como bien vimos en los procesos anteriores, este método abarca todas las entidades que puede, o todas las operaciones que tenga el proyecto Data. Para ello tenemos que validar, hacer los casos o hacer la individualización de los casos. Y acá se valida por el nombre. Otra vez vemos que, ok, si es el campo, si es la que estoy ejecutando, la entidad sale OHDset, a todo esto que está acá, en donde aquí primero hacemos obtenemos el contenedor de mensaje. Aquí este método es el que se encarga de leer la data que se coloca en aquí, que aquí es donde se guarda, aquí donde se manda el head, el body del request. Este método se encarga de leer, obtener los datos o el JSON que se manda en ese apartado y lo almacena en una estructura que yo le defino. En este caso, la estructura que yo le voy a pasar, el JSON que yo le voy a pasar, va a hacer la equivalencia a mi estructura DIP que creé para este escenario. Entonces, si está lleno, o sea, si me devuelve valor acá, simplemente voy almacenando mi información. Aquí hago un append a la tabla interna de cabecera, asigno todos los valores de cabecera que tengo, le asigno el mandante y si los ítems, en este caso, o sea, se mandó en el request, se mandaron posiciones, hago un loop a a esas posiciones que tenga y lo guardo en mi tabla interna de posición y le asigno el mandante. Valido que la tabla de cabecera esté llena. Si está llena, hago el modify a la tabla Z con los datos que se guardaron en la tabla interna de cabecera. Si se ejecuta de manera correcta, hago el commit word, mando un mensaje diciéndole registro de cabecera guardado con éxito y después valido simplemente los valores de posición. Si está lleno, hago el modify o hago el insert a las tablas Z de posición. Si se ejecuta de manera correcta, hago el commit word y le mando o guardo, almacenar el mensaje diciéndole que los registros de posición guardaron con éxito. Si no, le mando un mensaje de error diciéndole que no se guardó los datos de los registros que se enviaron y todos estos son mensajes de validación. Por ejemplo, error en el guardar los registros de posición, error no se enviaron datos a procesar, error no se enviaron datos a procesar y como vimos en las clases anteriores, acá si tengo mensajes que devolver mediante la respuesta de la petición, lo almaceno o los agrego mediante la función addMessageFromBAPI, donde le paso la estructura o el tipo tabla, la tabla donde tenga todos los mensajes, y le indico que esto se le va a agregar a la cabecera o al header del request. Y otra vez volvemos a llamar al método del copy data to ref para pasarle los mismos valores que venía o que me mandaron en la petición y se los devuelvo en la misma petición. Entonces, simplemente acá, como les decía, validamos, recapitulando, validamos que sea la entidad que vamos a aplicarle la lógica. Creamos el container, el contenedor de los mensajes para enviarlos por el header. Leo o la data que se envía mediante el cuerpo de la petición o el body de la petición y luego que obtenga la data ya se hace la lógica correspondiente. Este caso es un caso simple nada más de agregar a tabla Z, pero simplemente aquí también podrían aplicarle que, no sé, si se envían unos datos, con esos datos van a crear pedidos de venta. Entonces, aquí se aplicaría la lógica para el llamado de un método, de una clase, para que llame a la BAPI, se llene todos los datos, cree el documento y se devuelva el documento. O sea, aquí ya, cuando ya estás dentro del método, o sea, lo que tengas que procesar, ya es dependiendo de los datos al requerimientos que tengan o que les apliquen, le digan que tengan que generar. En este caso es un ejemplo muy simple de guardar en tabla Z.
y devolver los mensajes en el caso de que sea suceso o si dio algún error mediante el header del request. Entonces, acá, listo, ya guardamos, ya está implementado. Ahora lo que nos queda es irnos a otra vez al main service, busco el proyecto, le damos a Claim Sub Gateway. Aquí le volví a dar cargar metadatos porque volvimos a redefinir métodos. Eso es algo propio mío. Y acá lo que cambia es, en vez de ser un método get, ahora le vamos a hacer un post. Los métodos post, a ver acá. Los métodos post, como paréntesis acá, o bueno, como información relevante, ellos no admiten Ocean Queries acá. O sea, no le puedes colocar ni forma JSON, no le puedes colocar un filtro. ¿Por qué? Porque simplemente estás enviando una operación de escritura, de creación hacia el sistema. Ellos lo admiten acá y si colocas algo acá, les va a dar error. Entonces, como ejemplo, simplemente vamos a colocarle el JSON acá. Este JSON se obtiene o se puede obtener de los valores de la consulta que ya hemos hecho. En este caso ya tengo un JSON armado, en donde tiene cada uno de los campos que estaban o que están dentro de la definición de mis entidades, tanto de cabecera como de posición. Y ahora, ¿qué pasa acá? Cuando yo vine o cuando hicimos la definición de la asociación y la navegación, recuerda que se le estaba colocando este valor, el set o item set. Y aunque en nivel ABAP yo le dije que ese valor se debía llamar items, esta petición, por así decirlo, él viene de un sistema o va a ser consumido de un sistema externo. Y para a nivel de externo, esa definición de ese ítem está definida dentro del proyecto OData como sales o item set. Entonces, tengo mis datos de cabecera y para poder especificar cuáles son los ítems, tengo que especificarle la propiedad, el set de navegación que está preestablecido en el proyecto Data o que se creó junto con la asociación en el proyecto Data. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Simplemente estoy enviando un registro con estos datos de cabecera y voy a enviar un valor, un único valor de ítems para dentro de esta estructura de sales o ítem set. Aquí se puede enviar n registros. En este caso voy a enviar uno solo. Entonces, si yo lo ejecuto así de esta manera, aquí me devuelve un status code 201 que me dice que lo ejecuto de manera correcta, un status reason create. Aquí, como bien le decía, aquí yo no puedo colocarle ningún Ocean Query diciéndole, mira, pómela en formato JSON. No, este es el formato que devuelve y aquí estoy devolviendo la información que se envió mediante el body. Es exactamente la misma, si ven acá, hasta acá, 00, y estos son los datos de ítems acá. Ahora, ustedes dirán, ajá, no veo los mensajes. O sea, si yo lo ejecuté de manera correcta, vean que acá yo les coloqué que si se ejecutaba de manera correcta, me deberían mandar un mensaje aquí. Si fue de cabecera, me debería enviar este mensaje. Y se ejecutó de manera correcta, me debería enviar este mensaje. Entonces, ¿dónde está ese mensaje? Este mensaje lo vemos acá, en este botón que está acá, en HTTP Header. Si vemos acá, le damos al botón y bajamos. Vean que acá hay una propiedad que se llama SAT Message. Y acá están cada uno de esos mensajes. Déjenme aquí expandirlo. Y vean que acá están los mensajes, donde aquí está el primer mensaje, registro de cabecera guardado con
éxito. Esto me lo coloco acá porque aquí hay creo que hay un acento. Y el siguiente debería ser registro de posición guardado con éxito. Entonces, a manera del backend, yo le estoy devolviendo mediante el header de la petición a la persona que está consumiendo o al programa o a la aplicación que está consumiendo este servicio de data, yo le estoy devolviendo mediante esta propiedad del SAT message cuáles son los valores o los mensajes del proceso que estoy ejecutando. Y esta debería ser la best practice para devolver los mensajes de procesos que se ejecuten mediante el OData. Ahora, ¿cómo valido en verdad que sí se ejecutó? Bueno, vámonos a las tablas Z, para que las vean. Y nos vamos a la S11. Esta es la primera. Vean que acá, la tabla Z, contiene los campos, el campo mandante, pero los campos también que corresponden a las entidades creadas. Si voy para acá y la consulto, aquí tengo mi dato de cabecera de, de ese registro que acabo de enviar. Y si me voy a la deposición, creo que era post, y la ejecuto, aquí tengo mi dato de posición. Vean. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Que simplemente se hizo fue, vine, armé la consulta, armé los datos que dependiendo de la entidad que creamos, y esta definición viene de la definición de cada una de las propiedades dentro de las entidades que estamos exponiendo, y simplemente se envía mediante un JSON, y el JSON lo recibe SAP, lo transforma en dato interno y ya de una vez que lo tienen de dato interno, lo procesa. Si quiere, vamos a hacer otra prueba acá. Si no me explota, creo que si le coloco acá, coma acá, vamos a colocarle aquí 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ok. No sé, vamos a colocarle aquí que nada más sea esto. Y aquí va a ser el 1. Aquí va a ser el 1. Y aquí va a ser el 1. Entonces, si ejecutamos de esta manera, debería de hacer el mismo proceso, únicamente guardando los datos nuevos. ¿Okay? Yo el create, aquí me devolvió dato de posición, dato de posición, dato de cabecera, con el 1. Si voy a el header, voy al header, tengo aquí mis mensajes, cabecera guardada con éxito, posición guardada con éxito, y registro guardados con éxito. Ok. Y si me voy a la tabla Z, vámonos otra vez a la tabla Z, si yo actualizo acá, tengo mi registro que termina en 1, y si voy a la tabla de posición, tengo mis dos registros que envié en ese request. Entonces, de esta forma, ya hemos aprendido cómo hacer la implementación de un método POST mediante unas estructuras DIP. O sea, esto va a servir mucho cuando se necesite enviar datos complejos, sí, complejos, que sea de datos de volumen, que tenga relaciones entre ellas y se envíen mediante una sola petición. Entonces, ya con esto terminaríamos la clase de hoy. Aquí tenía también un ejemplo, pero vean que nos dio justamente la hora. Entonces, les invito a que cuando suba esta presentación, ubiquen estas láminas de ejercicio, donde les estoy especificando qué es lo que hay que hacer y para que puedan ir aprendiendo y ir practicando este tipo de implementaciones. Y bueno, quedo a la orden de cualquier duda que tengan en este chat, él se la estaría resolviendo.
Aquí tengo la referencia y con eso culminaríamos la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna observación?